Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar de 5 claves para dominar BIM. Ya me han escuchado que no alcanza solamente con hacer un curso para dominar la metodología. Y esto en general se adquiere con experiencia, se adquiere con andamiaje y con desarrollo de proyectos. Pero además no alcanza solamente con hacer un curso de un software específico, sino que dominar BIM implica dominar una serie de claves que vamos a ver ahora, que obviamente hay más, no solamente estas 5, pero que para mí estas 5 son las más importantes, las fundamentales, digamos, para poder dominar la metodología. Sin estas 5 claves es muy difícil poder estar trabajando con BIM. Se puede estar trabajando con un modelo en 3D, pero es muy difícil poder estar trabajando con BIM. Y la primera, y es clave, es saber gestionar la información en los proyectos. La norma ISO 19650, que habla de BIM, dice que BIM es una representación digital compartida. Pero además es una norma que habla de la gestión de la información de los proyectos. Y esto es lo central, en definitiva. ¿Cómo se gestiona esa información asociada al modelo? Por eso digo que hay que trascender el software, hay que trascender el pensar en un modelo en 3D, sino que hay que pensar mucho más allá. Hay que pensar en toda esa información que queremos enriquecer, a la cual le queremos dar valor en ese proyecto. Esa información que va a estar metida en ese modelo BIM, pensando en ese modelo como una base de datos y no como un modelo 3D simple. Y por eso es que digo que es fundamental trascender el software. Y para esto no alcanza solamente con modelar, entonces hay que tener conocimientos de planificación o de gestión, dependiendo del ciclo de vida del proyecto en el cual se vaya a utilizar ese modelo BIM, sin dudas. Pero si por ejemplo estamos pensando en ese modelo en una etapa de construcción, es fundamental tener conocimientos de gestión de obra, tener conocimientos de planificación de las tareas en una obra. Porque por más modelo que uno pueda tener, si en esa etapa, que ya se debería contar con el modelo, no se le vuelca toda esa información, en definitiva el modelo no sirve de nada. Pero entonces, en definitiva, conocer la información que se va a volcar en el modelo y conocer la información que se necesita extraer y cómo la vamos a extraer. Y esto es fundamental. Y el segundo punto es trabajar colaborativamente. Si no estamos trabajando de forma colaborativa en un modelo, entonces no estamos haciendo BIM. Obviamente hay un primer paso que tiene que ser diseñar estrategias y procesos con ese modelo en 3D a la interna de mi equipo de trabajo, de mi empresa o de mi proyecto. Si yo no tengo entonces procesos creados a la interna para poder gestionar esa información, va a ser muy difícil poder trabajar de forma colaborativa. Pero cuando me refiero entonces a dominar el trabajo colaborativo como clave para la metodología BIM, me estoy refiriendo a que cuando se realiza ese modelo ya se proyecte con visión estratégica y con una metodología en la gestión de la información, pensando que ese modelo va a ser compartido, pensando que otros actores involucrados en distintas fases del proyecto van a tener que extraer información de ese modelo que yo quizás estoy creando. Entonces, como siempre digo, pensar en ese modelo como un proyecto construible y no solamente pensar que si los software BIM me ofrecen modelar muros compuestos, entonces a mí me resulta más fácil y yo modelo muros compuestos sin pensar en que en una etapa de obra yo voy a precisar certificar el avance de esos muros y no lo voy a poder hacer. La empresa constructora va a precisar extraer cómputos de los distintos materiales de ese muro y no lo va a poder hacer. Entonces, obviamente esto es nuevo de la metodología tradicional, si se quiere, con la que veníamos trabajando, porque uno cuando desarrolla el proyecto
cuando elabora y confecciona esos planos, esas distintas piezas del proyecto, no está acostumbrado a pensar en que otras personas lo van a utilizar, lo van a visualizar y cómo lo van a ver y si les es útil o no esa información que yo estoy creando. Yo cuando trabajaba con la metodología tradicional, igual compartía información. Me tocaba gestionar y coordinar los proyectos ejecutivos y era entonces una pieza clave en lo que era la distribución de la información y la comunicación entre las distintas partes. Y obviamente en 2D se podía hacer igual. Por eso digo que es nuevo en esto de BIM porque parece fundamental, pero en realidad no es tan nuevo tampoco. Pero sí lo que pasaba con la metodología tradicional es que muchas veces esa información no estaba completa, era inconexa, no coincidía, tenía que volver para atrás. Entonces sin duda que el modelo BIM facilita muchísimo todo eso. Y por eso también insisto en que al realizar un curso de un determinado software, estamos aprendiendo cómo se realizan los elementos de modelado en 3D, pero no estamos desarrollando una visión estratégica y una metodología pensando en cómo hay que modelar para que entonces ese modelo pueda ser compartido. La tercera clave es conocer la normativa, conocer las reglas de juego. Si yo estoy armando un modelo BIM en base a requerimientos del cliente, con un documento por escrito, tengo que conocer muy bien cuáles son esos requerimientos del cliente, qué información me está pidiendo, qué nivel de información tengo que volcar en el modelo, qué tipo de información de acuerdo a para qué se va a usar, cuáles son los objetivos y los usos de ese modelo, y entonces generar la información dentro del modelo BIM en consecuencia a esos requerimientos. Si yo desconozco que entonces el cliente me puede entregar un documento pidiendo determinada tipo de información, determinada cantidad de información dentro del modelo, si yo no conozco lo que son los estándares, y este es el cuarto punto clave para dominar la metodología BIM, conocer los estándares, conocer entonces este lenguaje común para poder intercambiar información con otros actores que hablan el mismo lenguaje porque también conocen esos estándares, conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de load o nivel de información, o cuando hablamos de IFC, o cuando hablamos de COBI. Esos actores involucrados entonces saben, al igual que yo, de qué estoy hablando y es mucho más fácil acordar esos intercambios de información, esa gestión de información en el modelo. Conocer además la normativa, conocer los estándares implica saber cómo yo voy a desarrollar la nomenclatura de mis archivos, cómo yo tengo que nombrar esos archivos, para que entonces todos sepamos en dónde está guardado dentro del entorno común de datos, qué es lo que se puede utilizar, si esa nomenclatura indica además el estado, la revisión, el número del archivo, la disciplina. Y conocer los estándares, conocer la normativa también nos permite decidir roles y responsabilidades en ese intercambio de información. ¿Quién es responsable por modificar el proyecto si yo encuentro una incongruencia entre arquitectura y estructura? ¿Corresponde que lo modifique el ingeniero civil? ¿Corresponde que lo modifique el estudio de arquitectura? ¿Qué es lo que predomina sobre qué? Si hay un determinado error en el recorrido de las cañerías de instalaciones sanitarias que atraviesa una viga, ¿qué predomina? ¿Las instalaciones sanitarias o es el ingeniero civil que tiene que redimensionar esa viga? Todo eso tiene que quedar consensuado por escrito de antemano para que entonces cuando se gestione esa información, cuando se realice ese intercambio, sea mucho más ágil y mucho más eficiente. Y entonces evitemos estos retrabajos, estas comunicaciones o teléfonos descompuestos en los que no queda claro quién tiene que hacer qué cosa. Y el quinto punto clave para mí es trabajar con el modelo en 3D pensando en el proyecto integral en 3D y no pensando solamente en láminas en 2D. Si bien sabemos que con el software BIM podemos extraer una serie de planos en 2D y eso es en definitiva lo que el cliente nos está pidiendo, conocer que con ese modelo se puede visualizar de antemano muchísima más información, se puede extraer y analizar muchísima más información que con las piezas en 2D. Y esto es fundamental y muchas veces toca brindar esa información al cliente o educar al cliente en ese sentido, porque muchas veces el cliente no está acostumbrado a pensar ese modelo, ese proyecto en 3D, sino que, y es lógico, se siguen pidiendo las piezas en 2D. Pero nosotros, por ejemplo, invitamos
a esos clientes que nos ha tocado trabajar, que no manejan nada de BIM y que siguen pensando en ese proyecto en 2D, en invitarlos a que con un visor gratuito puedan descargar ese visor y les entregamos el video tutorial para que sepan cómo hacerlo, que en realidad se puede hacer de forma muy intuitiva y muy fácil. No es que lleva mucho tiempo aprender cómo manejar ese software. Y entonces ese cliente muchas veces nos termina agradeciendo porque pueden visualizar de antemano una serie de datos que quizás con las piezas en 2D no lo podían hacer. Entonces cuando nosotros de nuestro lado como profesionales estamos pensando en ese proyecto en 3D, en ese proyecto construible, en ese proyecto integral, en ese proyecto real, obviamente esa información está siendo mucho más precisa, mucho más exacta. Y es justamente en esta gestión de la información mucho más ágil y mucho más eficiente que se obtiene información fidedigna y mucho más real de ese proyecto, en la medida en que todos los actores involucrados nos beneficiamos de ese intercambio de información que evita muchas veces retrabajos, desvíos y dolores de cabeza en las obras. Algunas de estas claves vamos a estar hablando en el webinar del próximo 24 de mayo, una masterclass sobre BIM gratuita, en la que vamos a estar hablando de los principales errores que se cometen al trabajar con BIM. Los errores que te vamos a transmitir según nuestra experiencia en el estudio. Y además vamos a estar hablando también de cuáles son estas claves para dominar la metodología BIM. No solamente quedarnos con esos errores, sino qué aprendizajes podemos sacar de eso. Así que te dejo en las notas del episodio el enlace para que te inscribas y puedas entonces participar de esta masterclass sobre los principales errores que se cometen al trabajar con BIM. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.